su palabra, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta o lo que, mire lo que dice aquí esta versión, Reina Valera. Dice, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. La versión que yo tengo dice, Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras, en Él habita la luz. Por eso la palabra dice que si decimos que andamos con Él, debemos andar en luz. No debe haber nada de tinieblas en nosotros. Y hablando de nosotros como hijos de Dios o como seres humanos también, todo el mundo lleva emociones que no sabemos gestionar, emociones que de pronto a veces como que se nos salen de las manos y lleva esa región o esa área oscura de la personalidad. Por eso escogí este versículo porque dice que el Señor es el que revela lo profundo y lo escondido que hay en nosotros. Él sabe lo que ocultamos en las sombras, lo que ocultamos en las tinieblas. Y hay algo en nuestra personalidad que es desconocido y que de pronto nosotros no hemos sabido sacar a la luz, de pronto no hemos dejado que el Señor nos revele qué es lo que está mal dentro de nuestra personalidad. Y a veces es el ego que no quiere reconocer el ego que hay en nosotros, y lo peor es que está afectando no solamente nuestra personalidad, nuestro carácter, sino que está afectando a los que están cerca de nosotros. Puede ser nuestra familia, nuestros hijos, puede ser en la misma iglesia, porque hay emociones que las emociones son parte de la vida, son parte de la personalidad y por lo tanto vivimos con ellas. No podemos usar, mis hermanos, la razón para deshacernos de ellas, para frustrar esas emociones, porque por más buenas intenciones que nosotros tengamos, tarde o temprano se va a producir una ruptura en el sistema psíquico. Y al enfrentarnos nosotros a esas emociones, es la primera prueba que uno tiene como valentía, es lo primero que uno tiene como ese coraje al camino interior, a nuestro interior y decir, bueno, yo tengo cosas en mi vida que debo cambiar, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder llegar a cambiar algo, a transformar algo en mi ser, en mi personalidad, es reconocer que hay cosas que debo transformar, porque el encuentro con nosotros mismos pertenece a esas cosas desagradables que no queremos enfrentar. Por eso el salmista ora al Señor y le dice en los salmos al Señor, le dice, líbrame de los pecados que me son ocultos, porque hay cosas que hacemos, hay cosas que nosotros enfrentamos en nosotros mismos, pero que no queremos reconocer, porque muchas veces las demás personas ven en nosotros errores, en nuestro carácter, en nuestra forma de actuar, en nuestra manera de hablar, y vemos que ellos como que dicen, bueno, ¿tú por qué haces eso? Y uno como que dice, pero yo no soy así, si yo no soy peleón, si yo no soy, porque intentamos cambiarlo, porque no lo vemos. Pero en el momento, mis hermanos, que somos capaces de ver nuestras propias emociones y podemos aportar sobre ellas, entonces esa pequeña parte del problema ya se ha resuelto. O sea, ya con eso hay una pequeña solución, o al menos hemos sacado a relucir al inconsciente de que ahí hay un problema. Mire, las emociones son esa parte de la personalidad que nosotros nos negamos a reconocer porque contienen todas nuestras cualidades negativas, esas tendencias destructivas, esas inclinaciones perversas, donde está la agresividad, donde está la crueldad, donde está la lujuria, la avaricia, el ego, todas aquellas cualidades y capacidades y tendencias que no armonizan
con los valores que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, con la ética moral que nos enseña como hijos de Dios debemos actuar. Mire, hay emociones que siguen operando desde dónde? Desde nuestro inconsciente. Hay emociones que hacen que nosotros nos comportemos como si fuera algo que se ha apoderado de nosotros y que tiene su propia voluntad, esos y que a veces ejercen control sobre nuestro pensamiento, sobre nuestras emociones, sobre nuestro comportamiento. Y de verdad que la mayor parte de estas emociones son comportamientos que tienden a ser en su mayoría destructivas y no solamente destructivas hacia lo exterior, sino que son autodestructivas, que nos están dañando. Y por eso, mis hermanos, esta sería la razón por la cual nos cuesta enderezar nuestra vida. Una de las razones por las cuales de pronto nosotros no vemos la bendición en nuestra área personal, no vemos la bendición en nuestros hijos, no vemos la bendición en nuestro hogar, en esa parte económica, en nuestras finanzas, porque hay muchas cosas que nosotros debemos enderezar, hay cosas que nosotros debemos cambiar, transformar, para poder dejar que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros con libertad, que no actuemos bajo nuestras emociones ni mi voluntad, sino que sea lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Pero ¿sabe qué es importante, mis hermanos? Que uno debe entender y aprender a conocerse a uno mismo. De hecho, queremos que ser buenos. Todo el mundo quiere ser bueno. Nosotros, y más como hijos de Dios, queremos ser luz, queremos transmitir luz, pero a veces no podemos comprender y no podemos aceptar que nuestros actos niegan tales hechos. Los malos hechos son esa parte de nosotros. Por eso Pablo decía, líbrame de este cuerpo de muerte, ¿cierto? Decía, ayúdame, Señor, porque hago las cosas que no quiero hacer. Yo tengo buenas intenciones. ¿No les pasa que uno sabe que hay algo malo que no debo hacer y termina uno haciéndolo? Porque es que tenemos ese cuerpo de muerte cargándolo que cada día nos ayuda a ser malos. Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios que nos enseña que debemos ser luz, que debemos sacar todas esas tinieblas de nuestro interior para que el Señor pueda actuar en nosotros y ser esa luz, reflejar que Dios está con nosotros. Porque muchos hoy en día no están aquí, han apartado su vida del Señor porque han visto malos testimonios, han visto que de pronto nosotros con malas actitudes, con malas formas de actuar, hemos dañado a los que deberían hoy estar aquí. Y mire, nosotros queremos avivamiento. Nosotros como hijos de Dios queremos unción, queremos poder en nuestras vidas, queremos ver el poder de Dios en nuestro hogar. Pero antes dice la palabra que antes de que el fuego se avive, Dios primero tiene que limpiar mi altar. Por eso la enseñanza en esta mañana es decir, limpia tu casa, limpia tu interior, porque Él es el que revela lo escondido y lo profundo que está en las tinieblas. Con Él mora la luz, no puede estar eso en mi interior. Y una de las cosas que se hacía en el Antiguo Testamento, los sacerdotes, antes de que se hiciera el sacrificio, era remover las cenizas para que el fuego no se apagara. Tenemos que limpiarnos, mis hermanos. Tenemos que destruir todo aquello que nos está dañando, lo que está dañando mi hogar, lo que está dañando mi familia, lo que está autodestruyéndome. Entonces, cuando hablamos de bendición en nuestro hogar, en nosotros, tenemos que hablar de quitar esas cosas que nos están dañando, que nos impide recibir o mantener, mis hermanos, porque desde el momento que nosotros llegamos a conocer de este Dios maravilloso, hemos recibido bendición. Y el problema no es recibir, eso no es difícil. ¿Sabe qué es lo difícil? Es mantener lo que ya hemos recibido. Así que lo que nosotros no conquistamos, lo que nosotros no derrotamos, eso nos va a derrotar a nosotros. Y hay un principio en la palabra, y es que existen dos tipos de cosas que nos puede suceder. La primera,
Una es contener el mal, que son las emociones que nosotros no sabemos gestionar de la mejor manera. Y otra es vencer el mal. Una es contener y la otra es vencer. Y muchas veces nosotros confundimos el contener con vencer, el pelear con ganar, el batallar con conquistar. Y voy a plantear la diferencia y quiero que usted me pueda entender. Quiero que piensen lo que les voy a enseñar, porque quiero enseñarle principios del mundo espiritual, pero que tiene que ver con las emociones. Yo estoy estudiando psicología y ya estoy empezando las prácticas, voy a empezar el 9º semestre ya terminando, y algo que yo he aprendido de la psicología es que muchas veces nosotros creemos que porque ganamos una batalla, que nosotros porque hoy yo pude contener mis emociones y pude gestionar una emoción, entonces pensamos que ya derrotamos a nuestro enemigo, derrotamos a ese día a día que constantemente nos está agobiando. Y Jesús, si miramos la palabra, Jesús fue tentado 3 veces, pero no derrotó a su enemigo. Aunque venció la tentación, ¿sabe qué hizo su enemigo? Dijo, voy a esperar un tiempo, pero voy a regresar. Venció sí el Señor la tentación, pero no lo derrotó. Y el enemigo dijo, bueno, yo voy a esperar, voy a regresar, y esperó 3 años para regresar. Pero cuando regresó no tocó a Jesús. ¿A quién tocó? A Judas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Judas estaba cercano al Señor, porque Judas era parte del ministerio del Señor, porque Judas hacía parte del trabajo que hacía el Señor a través de su ministerio. Y entonces a veces el enemigo no viene a atacarnos directamente a nosotros, viene a atacarnos a través de nuestros hijos, atacarnos a través de los hermanos. Es triste decirlo, pero viene a atacarnos a través de esa persona que está cercano a nosotros. Y entonces viene ¿a qué? A tratarnos de dañar, a tratarnos de vencer, de quitarnos eso hermoso que el Señor nos ha dado. Pero cuando nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, a no tomarnos todo tan personal, aunque quiera tratar de dañarnos esos Judas, sino que usted lo tome y lo saque pronto de su corazón, de su alma, y lo gestione. Mire, ahí es increíble, porque vemos que es donde vemos la victoria, es donde vemos, Señor, eres tú el que me dominas y no me domina mi emoción, no me domina mi voluntad, me dominas el Espíritu Santo, el poder del Señor. Porque yo veo a través de la palabra, lo increíble es que, mire, Jesús peleó una batalla en el desierto y la venció, pero la batalla en ese desierto no derrotó a su enemigo. Hoy tú puedes estar viviendo y sufriendo batallas en un desierto donde tú no ves agua, en un desierto donde tú te sientes solo, en un desierto donde tú has dicho, Señor, pero ¿hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo yo voy a poder vencer esta situación? Y muchas veces, porque ganamos una batalla, creemos que hemos derrotado a nuestro enemigo, y existe una gran diferencia que tenemos que entender, es que entre pelear y derrotar, entre vencer y conquistar, porque mis hermanos, todo lo que tú no conquistas, en este caso las emociones que hacen daño a los demás, y eso es lo que te va a derrotar. Todo lo que tú no conquistas, aunque tú batalles, aunque tú luches con eso, va a estar al acecho para regresar y derrotarte, porque el enemigo ya vio tu lado débil. Entonces, cuando tú conviertes esa debilidad en tu fortaleza, tú lo vas a vencer. Por eso dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 11, verso 24, dice, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo, pero al no encontrar lo que dice, volveré a mi casa, de donde salí, mi casa, imagínese, de donde salí, y cuando llega la encuentra barrida, la encuentra adornada. ¿Y qué hace? Va y trae otros 7 peores que él. O sea, le dicen, mire, camine que está limpiecito este lugar, vamos, está, mejor dicho, habitable.
Y dice que todos entran allí y se quedan a vivir. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Qué veo yo en este versículo? Que nosotros llegamos al Señor, nosotros limpiamos nuestra casa, sacamos esa ceniza, sacamos lo inmundo que habían allá, ¿cierto? Está seco, está limpio, pero dice que Él mira y dice que voy a regresar donde salí, porque la encuentra barrida y adornada. Pero una cosa es que su casa esté barrida y adornada, pero está vacía. Está vacía. Por eso es que Él regresa. Pero si su casa, su habitación, su alma, su ser interior está llena de la presencia del Señor, Él no tiene por qué venir a mirarla. Él no tiene por qué volver a apoderarse, porque usted la llena de la presencia del Señor. ¿Cómo sé que una persona está llena del poder, de la unción del Señor? No porque grite, no porque cante bonito, no porque hable bonito. No, yo sé que una persona está llena del Señor, que una persona tiene el fruto del Espíritu Santo cuando su hablar, cuando sus ojos reflejan el amor de Dios, cuando en su actuar está el amor de Dios, cuando nosotros sacamos la murmuración, cuando nosotros decimos, bueno, Señor, aquí estoy yo y tú eres el que está en mi vida, ahí estoy llena de Dios. Las emociones, como lo dije ahorita, van a estar al acecho una y otra vez, todos los días. Las emociones que afectan a la familia no siempre dicen que hay emociones negativas y emociones positivas. No, eso es mentira. Todas son emociones. Que no sabemos gestionar una es lo que debemos hacer. Es la palabra correcta, gestionar, porque llamamos a la ansiedad como algo malo, pero la ansiedad llega para que nosotros aprendamos a reaccionar, a activarse. Oiga, es como cuando en el cuerpo del ser humano llega la fiebre. Si hay fiebre en su cuerpo es porque hay una bacteria, hay un virus que hay que atacar. Entonces no es que va a llegar a hacerme mal la ansiedad, sino que yo tengo que saber gestionarla. Tengo que saber qué es lo que está pasando en mi interior. Algo está pasando. Hay un virus, hay una bacteria que me quiere dañar. Entonces, las emociones que afectan no solamente mi vida, porque qué triste es yo levantarme todos los días y estar depresiva, con ganas de llorar, con ganas de atacar, que esté con ira. Entonces no solamente me está afectando a mí el sistema linfático, no está solamente afectando mi sistema emocional, mi sistema psíquico, no solamente me está afectando, sino que todas estas emociones, a través de estas emociones, es que vienen las enfermedades. Cuando nosotros somatizamos, cuando nosotros hacemos de esta emoción una enfermedad, muchas enfermedades, las raíces de las enfermedades, yo creo que un 90%, según la OMS, vienen por las emociones, vienen por nuestra mente, porque nosotros no sabemos gestionar. Y entonces cuando nosotros somos muy depresivos, que andamos todo el tiempo triste, entonces viene la tensión arterial, se sube. Es cuando nosotros viene la diabetes por falta de azúcar, por falta de bastante azúcar, perdón. Entonces todo esto es por no saber gestionar nuestras emociones. Entonces no solo nos están dañando a nosotros, están dañando a los que están a tu lado. Porque ¿qué hace una mamá amargada? Amargar a los que están al lado, amargar a sus hijos. Cuando llegan los hijos no ponemos esa cara de felicidad. Llegó mi hijo, abrácelo, dele gracias a Dios que tiene una familia, que de pronto usted no lo esté viendo como usted quiere que él sea, pero Dios le va a cumplir esa promesa y mañana lo va a ver así. Pero hoy abrácelo, ore por él. Manejemos bien, porque estas emociones pueden generar conflicto, puede distanciar a los que amamos, puede hacer heridas profundas como la ira, los celos, la envidia, el orgullo, el resentimiento, el miedo. Así que mire, yo quiero que me acompañe a leer un capítulo en la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 3, verso 1. Yo quiero que lo leamos porque me encanta la palabra que nos enseña
Y a veces hay hermanos que dicen, no, es que yo no creo en la psicología, yo no creo en las emociones, pero somos seres emocionales. A través de la palabra encontramos que Jesús sintió tristeza, que Jesús lloró, Jesús sintió ansiedad en el momento que iba a ir a la cruz. Tanto fue ese momento que hematodrosis se llama lo que él sufrió, porque sus gotas fueron gotas de sangre, de la ansiedad tan extrema que estaba sintiendo como ser humano de que iba a ir a la cruz. Entonces, a través de la palabra entendemos que somos seres humanos y como tal somos biopsicosociales. Hay vida, hay emociones, hay sentimientos, hay recuerdos, somos seres en el alma, existen todo esto. Y en la palabra encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 3:1, dice que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero escuchen esto, miren. Pero la casa, mire, dice, pero David se iba fortaleciendo. Y la casa de Saúl, ¿qué dice? Se iba debilitando. Había una batalla. Habían dos casas que estaban peleando. Pero la misma batalla, la misma. ¿Qué hacía? En uno la fortalecía. Y esa misma batalla al otro lo debilitaba. La misma batalla fortalecía una casa y debilitaba la otra casa. La misma batalla hacía fuerte a uno y esa misma batalla hacía débil al otro. Entonces el punto no está en la batalla que nosotros peleamos. El punto está en que nosotros no es en la emoción que nosotros enfrentamos, sino en las áreas que no hemos conquistado, que se convierten en nuestra derrota. Quiero repetirlo nuevamente para que usted lo entienda. El punto no está en la batalla que nosotros hoy estamos enfrentando. No está en la batalla que peleamos, no es en las emociones que nos enfrentamos, sino en las áreas que no hemos conquistado, que se convierten en nuestra derrota. David no le tenía miedo al rechazo. David no le tenía miedo a las heridas que le habían causado sus hermanos. David no le tenía miedo a que a él le dijeran que tú eres menos, David, tú no eres rey, tú no tienes las vestiduras. Ya él había vencido todas esas emociones, él ya había conquistado esa área, él ya sabía gestionar esa emoción. Por eso cuando llegó a enfrentarse a Goliat, él no estaba preocupado porque si lo iban a aceptar o no como guerrero. Él no estaba preocupado por eso. Por eso rechazó las vestiduras que le dio el rey Saúl. Él no estaba preocupado si lo iban a recibir bien o no, ¿cierto? David, cuando fue a ver a sus hermanos, nunca lo detuvo el rechazo. Nunca lo detuvo el que dirá, nunca lo detuvo su apariencia, nunca, porque el rechazo sabe que él ya lo había conquistado cuando estaba ya pastoreando, cuando estaba ya solo. Esa emoción a él ya no le afectaba porque él sabía y conocía que Jesús, que Dios era su sanador, que el Señor ya lo había libertado, que el Señor ya había hecho un proceso en su interior y él no le afectaba lo que el exterior, lo que el mundo le pudiera decir. Sin embargo, dice la palabra, que Saúl no había vencido el rechazo. Y esto lo vemos porque, mire, dice la palabra que cuando llega el profeta y le dice a Saúl, Dios te quitó el reino, ¿qué fue lo que contestó Saúl? Le dice, vete, pero vete conmigo para que el pueblo no se entere. Qué tristeza, ¿cierto? A Saúl, ¿qué le importaba? Él lo que le importaba era qué iban a decir. A él no le importaba que el cielo lo hubiera abandonado. A Saúl no le importaba que el respaldo de Dios ya no estaba con él. A él le importaba que la gente viera en él una aprobación. Entonces ya Saúl estaba derrotado porque no había conquistado las áreas en su alma que necesitaba ser conquistadas, esas emociones mal gestionadas. Y yo veo hombres de Dios a quien el cielo le obedecía, a quien la tierra le obedecía, que movían lo sobrenatural, pero que no conquistaron, no gestionaron esas emociones y esas áreas se convirtieron en su derrota.
Y muchas veces nosotros nos enfocamos tanto en los dones, y los dones, dice la palabra, que son irrevocables, que nos perdemos por un momento el gestionar esas emociones, el conquistar esas áreas que en nuestra alma se pueden convertir en nuestra mayor derrota. Porque nosotros solamente estamos mirando el exterior, porque estamos pensando en el qué dirán, en mi egocentrismo. El hombre que abrió el cielo y cerró el cielo, que impidió que lloviese por 3 años, estoy hablando de Elías, el hombre que le hablaba al cielo y el cielo le mandaba, hermano, fuego. El hombre que se podía enfrentar a 400 profetas falsos de Baal. El hombre que podía, amado hermano, derrotar, desatar la palabra y que trajeran provisión. El hombre que tenía respaldo de Dios, que era aprobado por el llamado de Dios, lleno de dones. Un hombre inigualable, un hombre lleno del poder de Dios. Pero ¿sabe qué me dice la palabra? Que fue derrotado por la única área que no conquistó. ¿Sabe cuál fue? Su depresión. Una emoción sin gestionar, una tristeza que se deja avanzar. Y cuando Jezabel le habla, ¿qué le dice él a Dios? Cuando esa voz del enemigo le habla, te voy a quitar la vida, me voy por ti, voy a llegar por ti. Él ¿qué le dice a Dios? Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Quítame la vida. Elías, ¿es en serio que tú estás diciendo eso, Elías? ¿Por una voz del enemigo? ¿Por una amenaza del enemigo ya te derrotaste? ¿Ya perdiste? ¿Ya no quieres más? Entonces, él podía, mis hermanos, conquistar el mundo espiritual, pero no podía conquistarse a él. El trauma, no sé si de su niñez, no se habla mucho de Elías, no se sabe quién eran sus padres, solamente decía que era Elías el tisbita, de dónde venía, pero no se habla más, pero tenía un trauma de pronto en su niñez que no podía vencer. No se reconoce la genealogía de Elías, no se sabe de dónde venía, no se sabe sino que era tisbita, pero no se habla nada más. Hay un misterio. Él tapaba su pasado, él no hablaba de su pasado. Y llega al punto donde cuando habla con Dios le dice, ¿acaso seré yo mejor que mis padres? O sea, su pasado, mis padres, su genealogía, lo estaba derrotando. Su pasado era su derrota. El hombre a quien no lo pudo destruir un espíritu, una potestad, una entidad, 400 profetas trabajando en un altar, se destruyó por una emoción que no pudo gestionar, por algo en su interior, por una herida que no sanó, por un perdón que no hubo, porque en su alma no puso ese aceite que pone el Señor cuando nos sana, cuando nos dice, yo soy tu Dios. Tú no estás solo, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la sal del mundo, yo soy, y yo soy tu Padre. Entonces Elías no supo gestionar y a veces nos pasa a nosotros así. Oramos por enfermos y se sanan, echamos fuera demonios, predicamos, evangelizamos y hacemos muchas cosas. Pero llega el enemigo y nos manda una amenaza y nos derrota. A veces, hermanos, hacemos actos de fe, conquistamos territorios, conquistamos mi familia, mis finanzas. Hoy estoy bien económicamente, estoy bien en la iglesia, soy un diácono, soy hasta un pastor, ¿por qué no? Soy un líder, soy un gran líder. Conquistamos entidades, pero no conquistamos nuestra alma, nuestras emociones, mis hermanos. Y lo que no conquistas, lo que tú no derrotas, esas emociones que te persiguen, te van a derrotar a ti. Te van a derrotar a ti. Era tanta la derrota que tenía Elías que Dios terminó con él. Leamos la palabra. Mire, ¿sabe qué le dijo Dios? Levántate, que lo único y lo último que te voy a pedir es que me unjas a 3. Úngeme a 3, le dice el Señor. O sea, 3. Necesito 3 que hagan lo que tú hacías, pero ya no cuento contigo más. Porque fuiste derrotado por aquello que tú fuiste incapaz de conquistar, tus emociones, tu alma, tu pasado. Por eso hoy el Señor te dice, yo soy la luz.
No dice yo doy luz. Él te dice yo soy la luz. Y en el alma está o se van a determinar que tú puedas alargar el ministerio sobre tu vida, sobre la tierra y en tu familia. Amén. En la Biblia, mis hermanos, el ser humano se compone de cuerpo, alma y espíritu. Tesalonicenses capítulo 5, primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, 23. Y el alma que incluye la mente, la voluntad y las emociones. Por ejemplo, por eso decía David, bendice alma mía Jehová en el Salmo 103.1. Mi alma está muy triste, mi alma se abate. Y aquí vemos cuáles emociones, la tristeza, el gozo, la angustia. Se expresan como experiencias en el alma. Entonces, ¿qué veo yo en la palabra? Yo veo que en Elías, faltándole tanto, pues Elías era joven, Dios le dijo, terminé, no vas a perder el cielo, no vas a perder tu salvación, Elías, pero vas a perder la manifestación en la tierra y te llevo conmigo al cielo. Pero terminé mi agenda contigo en la tierra. Todo el tiempo estamos buscando conquistar el mundo espiritual, todo el tiempo, pero muy pocas veces estamos buscando cómo conquistarnos nosotros. La misma batalla, dice la palabra, que fortalecía la casa de David, pero la misma batalla debilitaba la casa de Saúl. ¿Cuál era la diferencia? Las batallas te revelan las áreas que tienes que conquistar. Esas batallas te revelan las emociones que te agobian. Mujeres, hermanas, jóvenes, hermanos, el enemigo siempre va a querer atacar tu debilidad. Cuando estoy en batalla, empieza mi lucha interna con esas emociones. Puede ser la depresión, puede ser la ansiedad, puede ser la agresividad, los celos, la ira, la envidia. Y cada vez que usted está en medio del desierto, el propósito del desierto es Dios mostrarte a ti las áreas que tú no has podido conquistar en tu vida. Así que dominar no es conquistar. Usted puede dominar su carácter, pero si no ha conquistado su carácter, en cualquier momento, ¿qué pasa? Su carácter aparece y va a volver a aparecer muchas veces y va a dominarlo si no lo conquista. Moisés dominó su carácter, pero no lo conquistó. Por eso terminó derrotando a él lo terminó derrotando su ira, cuando golpeó la peña en vez de hablarle. Hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestra pareja, no golpeemos con nuestras palabras, no golpeemos con nuestra forma de ser, de actuar, porque lo que no conquistó Moisés, lo destruyó. Y Dios terminó con Moisés, igual que con Elías. El día que es derrotado por el área, la emoción que no pudo conquistar. Moisés, derrotaste Egipto, sacaste millones de personas de la esclavitud, los sacaste a libertad, te enfrentaste a Faraón, manifestaste el poder de Dios, trajiste 10 plagas para derrotar a 10 reyes y a 10 entidades, a 10 dioses paganos que había sobre Egipto. Pero Moisés, no pudiste controlar tu carácter. No se pudo controlar, no supo gestionar sus emociones. Y Dios lo llama y le dice, mira la tierra prometida, porque no la vas a conquistar, no la vas a poseer. Señor, dirá, yo me imagino a Moisés, Señor, pero tú me lo prometiste. Sí, Moisés, yo te hice una promesa, pero no conquistaste. Esa emoción siguió en ti. Y hubo una promesa que Moisés, aunque Dios la prometió, no la pudo vivir porque no conquistó, lo que terminó derrotándolo. Entonces, hay promesas que no se te van a cumplir porque esas promesas dependen de que tú conquistes esa área en tu alma y de que tú te conquistes a ti mismo. Dios es amor, Dios es misericordia. Sí, Él es gracia, pero hermano, necesitamos saber gestionarnos. El Señor nos dice y nos da muchas promesas en su palabra. El Señor nos habla, Él nos promete. La palabra de Dios dice que Él no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta. Sí, pero hay promesas que son condicionadas a áreas que debemos conquistar. Por ejemplo, Moisés se perdió el canal, la bendición, el camino
se perdió la tierra prometida, no se perdió su salvación, porque sabemos que Dios se lo lleva, pero se perdió la promesa de la tierra prometida. Porque el hombre a quien Dios llama, el hombre más manso de la tierra, sacó su ira al final de su ministerio. Lo que tú no dominas, tu carácter. No finjas dominar tu carácter, no finjas dominar tu ira. Que te muerdas la boca, la lengua para no golpear, no quiere decir, no significa que conquistaste. Significa que estás ganando un poco de dominio propio, pero no quiere decir que conquistaste esa área. Que aprendiste de pronto tus puños a cerrarlos en vez de golpear, no significa que derrotaste o conquistaste tu carácter, significa que te estás conteniendo. Así que aprendamos a conocernos. Pero todo lo que contienes, mis hermanos, todo lo que a veces almacenamos y no sacamos, en un momento se manifiesta. Y a Moisés le llegó el momento donde lo que tanto contenía, porque vimos que al principio de su ministerio mató a un egipcio. Y mire dónde lo revela después. 40 años en el desierto, 40 años aprendiendo a dominarse, 40 años quieto. Había pasado por un proceso, pero aún así llegó el momento de la prueba y cayó. No derrotó. El punto es, mis hermanos, es que la iglesia aprende a contener, a huir, a esquivar, a no pelear ciertas batallas, pero que al final del tiempo se le manifiesta. Hermanos, el ministerio de Moisés terminó cuando la ira apareció. Esa emoción apareció. Así que lo que nosotros no dominamos es lo que nos va a terminar derrotando. A Israel lo sacan de Egipto, lo meten al desierto. El propósito del desierto con Israel era revelarle todas las áreas que ellos necesitaban vencer, cambiar, todas las áreas de su vida, pero ellos no lograron conquistarla y se perdieron la tierra prometida. O sea, caminaron en pos de una promesa que nunca pudieron abrazar. Y hay familias que caminan en pos de una promesa que no van a poder abrazar. ¿Cuántos años tú llevas con promesas latentes que no ves que se te cumplan? Y muchos se preguntan, Señor, pero ¿acaso tú no me has hecho una promesa? Señor, ¿acaso tú no me lo has dicho? ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto? Pero la respuesta está en que hay áreas de tu alma que tú no has conquistado. Y Dios no te puede entregar cosas en tus manos si tú no conquistas esas áreas. Canaán no se podía entregar en las manos de gente que tenía pensamientos de esclavo. Entonces, como no se conquistaron, Dios se la dio a ellos, no, se la dio a sus hijos. Moisés, no conquistaste tu carácter, hay un problema, se la voy a entregar a Josué. Tú no la vas a heredar. David conquistó muchas áreas, pero hubo una que aunque la contuvo, no la conquistó y era su área sexual. Por eso es que cuando ve a Jezabel, va y cae. David sabía que en iniquidad había sido concebido. David dijo, en iniquidad me concibió mi madre. Así que en la genealogía de David venía Ruth, la moabita. Él era descendiente de Ruth, la moabita. Y la Biblia dice que ningún moabita podía habitar en la casa del Señor hasta la 10ª generación, porque los moabitas eran el resultado del incesto de las hijas de Lot que seducen al papá, lo embriagan, tienen relaciones con él y mire lo que sucede, nacen los moabitas. David venía de esa genealogía, David sabía. ¿Y sabe por qué David, que era el rey, cayó derrotado? Por esa genealogía que venía de él, por un incesto espiritual. Él poseyendo la mujer de Urías y permitiendo que le diera un fruto, que era su hijo. Dios dijo, no me va a nacer otro moabita. Y se llevó el niño. Entonces fue derrotado por lo que no conquistó en su pasado. Lo que destruyó un reino fue lo que el rey no pudo derrotar. Hoy el Señor nos dice, saca esas emociones
Saca eso que está en tu interior, que no has podido perdonar, que no has podido sanar, porque hoy llegó la luz a este lugar. Hoy el Señor te está diciendo, mira, llevas años caminando conmigo, pero no has sabido sacar eso que te está dañando, eso que está destruyendo mi relación contigo, dice el Señor. Muchas veces nos arrodillamos a orar y no nos concentramos y nos ponemos a pensar en otra cosa y nos ponemos a hacer otra cosa y resultamos haciendo todo menos orar, porque hay algo en nuestro interior que no nos permite ver la luz del Señor, que no nos permite estar tranquilos, que no nos permite descansar en la paz del Señor. Y muchas veces venimos buscando milagros y venimos buscando más de Dios y no está mal. Eso es lo que hacemos. Lo que está mal es ignorar lo que me puede llevar a mí a una derrota. Un Elías, un David, un Moisés. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que no pudo conquistar áreas que se convirtieron en su derrota. ¿Por qué razón golpeó Moisés la peña? Porque si le hablaba a mis hermanos, ¿sabe qué iba a pasar? No había nada para los ojos del hombre. Un milagro y Moisés no hizo nada. Pero él golpeó con su vara. Y haciendo esto iba a hacer que la gente que dijera, uy, Moisés golpeó y la peña dio agua. Que lo vieran los hombres, el ego del hombre. ¿Por qué razón es que Dios termina con Elías? Porque en su complejo de inferioridad, Dios dijo, este hombre no lo puedo usar para nada más, sino va a terminar mal usando lo que Dios le había dado. Llámeme a tres. ¿Por qué razón Dios termina con la agenda, con el evangelista más grande de la historia, que es Jonás? Un hombre que en 40 días conquista Nínive, que provoca, hermano, el peor mensaje de la historia lo tenía Jonás. Llegó y dijo, en 40 días Dios va a destruir la ciudad. No les dijo ni arrepiéntase, no los invitó a la iglesia, no les dijo, venga, tengo un llamado a que usted se bautice, a que conozca. No, en 40 días Dios va a destruir. Y seguía al día siguiente, 39 días, 38 días, 37 días, Dios va a destruir. Despídete de tu familia, 36 días, los va a destruir. El hombre con el peor mensaje de la historia, el evangelista con la agenda más grande, convirtió una ciudad completa. Hizo ayunar hasta los animales, a los niños. El rey se despojó. El éxito más grande en la vida de un evangelista lo tuvo Jonás. Pero hermano, predicarle a Nínive no era nada fácil. Es como cuando nosotros vamos a la cárcel. No es gente fácil. No es fácil. Era la capital, hermano, del mayor ejército. Dice que le abrían el vientre a las mujeres para hacerle mal. Eran malos. Los hijos los despedazaban, eran malos. El problema de Jonás con Nínive era lo que Nínive representaba. Pero Dios termina con él porque cuando él termina de predicar en su arrogancia, en el área que no había conquistado, sube al monte para sentarse a ver cómo Dios destruía la ciudad. Hermano, cuando no conquistamos nuestro carácter, nunca vamos a esperar de Dios misericordia. No podemos esperar misericordia. Dios se va a encargar de ello. Dios va a ser Dios. Dios va a hacer que la gente vea que Él está contigo. Sí. Y cómo nos gusta que nos vea el hombre. Cómo nos gusta que nos aplaudan. Cómo nos gusta el egocentrismo. ¿No será que hay algo en tu vida, un área en tu vida que por esa falta de aceptación que no has conquistado, con un complejo de inferioridad donde tú quieres que el hombre te vea? Dice que Jonás se sentó a ver cómo Dios destruía. Y cuando Dios vio cuando ve esto Dios, y él le reclama, porque él quería era que el hombre lo viera a él. Se sentó a ver cómo Dios destruía. Y Dios aún en su inmensa misericordia hace que crezca una calabacera y le habla y le dice, hasta aquí llegó tu agenda, Jonás. Otro en su lista, porque había una moción que no había conquistado. Tú no eres Dios para determinar lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, con tu esposa, contigo. Entonces, cuando hay áreas en tu vida
de prepotencia, de orgullo, de altivez, incluso de confianza en tu llamado, en tus dones, tú puedes cometer el error de querer determinar cosas que en el cielo no se han determinado. Y vas a querer ver cosas que el cielo no quiere que tú veas. Jonás, Moisés, David, Elías. A veces el enemigo solo se cruza de brazos y dice, este lo va a hacer solo, por él mismo. Lo va a hacer su arrogancia, lo va a hacer su altivez. Esa será su caída, su depresión, su angustia. Hay gente, hay jóvenes, hay señoritas, hay hermanos que están siendo autodestruidas por esas áreas que nunca han logrado conquistar. Así que mis hermanos, para ir cerrando, tu mayor campo de batalla eres tú mismo, tu mente, lo que hablas, lo que dices, lo que expresas. Tu mayor campo de batalla eres tú mismo, tu boca. ¿Qué hablamos? Porque lo que hablamos es lo que está aquí, lo que está aquí. Así que mis hermanos, en esta mañana yo lo invito a que reflexionemos, a que saquemos eso que nos está haciendo daños, a esas sombras, que venga esa luz. Que venga la luz de Jesús y nos muestre y nos diga, cambia esto, transforma esto, conquista esta área que no te está dejando ver la gloria de Dios en tu vida, la gloria de Dios en tu familia, el poder de Dios. Porque es que no tenemos nosotros nada si no es por Él. Si no estamos aquí es porque Él ha permitido, mis hermanos. Pero necesitamos aprender a dominarnos, a tener dominio propio. Hoy el Señor te dice que Él es el que tiene que dominar. Él es la luz de nosotros. Y debe entrar en eso difícil que hay en nosotros. Cuando nosotros nos arrodillamos, cuando nosotros reconocemos que hay algo malo en mi interior, que hay algo que yo no he sanado, que hay algo que yo no he cortado con eso. Dios entra en tu vida, te sana, te liberta, te vuelve a dar una nueva unción, te vuelve a renovar los dones y empiezas a ver la gloria de Dios, no solo sobre ti, sino sobre lo que están a tu alrededor. Es por eso que muchas veces no vemos la gloria de Dios, porque no conquistamos esa tierra que debemos conquistar, esas sombras que están dentro de nosotros. Así que mis hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle, Señor, hay cosas que ni yo misma sé de mí. Ayúdame, muéstrame en qué debo transformarme, muéstrame qué debo cambiar, muéstrame qué estoy haciendo mal, qué es lo que me tiene ahí atado y no me deja avanzar. Muéstrame, Señor. Yo necesito seguir, necesito avanzar, necesito vencer eso que me daña, eso que no he conquistado. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Por favor, pídaselo al Señor. Él es bueno, Él es bueno. Él siempre está atento a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Él está atento a pelear con nosotros. No estamos solas, no estamos solos. Estamos con el Señor, que es el que pelea nuestras batallas. Así que, mis hermanos, hay áreas que necesitamos conquistar. Y vamos a orar, vamos a decirle, Señor, ayúdame. El Señor siempre estuvo con el pueblo de Egipto. Como día, dice la palabra, como columna de nube, y por la noche como columna de fuego. Pero nunca les peleó una batalla. Los acompañó de día y los acompañó de noche. No los abandonó. Les daba agua, les daba pan, les daba maná. Todo lo que necesitaba, Dios les suplía. Dios les daba. Pero no les peleó una batalla, porque el desierto era para que ellos se conquistaran a ellos mismos. Por eso cuando llegan frente a Jericó, el Señor le dijo, en esta batalla van a aprender a callarse. Y por 6 días van a hacer ayuno de no hablar. Los 6 días dándole vuelta a Jericó. Jericó no era una manzana, no era un centro comercial, no era una plaza, era una ciudad. Era darle vuelta, no era 40 minutos. Era darle vuelta, no era media hora. No era quemar 100 calorías, no, hermano, era caminar bajo el sol del desierto. Y la orden era prohibido hablar. ¿Sabe por qué? Porque necesitaban conquistar su boca, conquistar su queja,
La batalla de Jericó era conquista tu boca. Entonces, cuando Dios lo hizo vencer Jericó, lo que Dios estaba haciendo era que ellos vencieran a ellos mismos, que ellos se vencieran su boca. Jericó proviene del hebreo Jerijo, que significa ciudad de luna. Porque a veces la luna está menguante, a veces la luna está la luna llena, está creciente, tiene sus facetas. Y entonces, ¿qué quería? Que nosotros somos iguales, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, a veces, y vivimos quejándonos y vivimos murmurando. Y por eso el Señor le dice, callen, conquístense a ustedes mismos, sepan gestionarse a ustedes mismos. Y hoy el Señor quiere que nosotros eso hagamos. Hablemos menos y escuchemos más su voz. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarme. Gracias, Señor, por hablarme en esta mañana. Yo te pido que tú me ayudes, Señor. Que tú nos ayudes. Somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor. Ayúdanos a gestionarnos. Ayúdanos a enmudecer. Ayúdanos a dominarnos. Ayúdanos a no quejarnos, sino a orar cada vez que veamos que algo no viene de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros queremos, Señor. Ayúdame, Señor, a llenarme de tu presencia, de tu espíritu, que es lo que me guía a toda verdad, Señor. Ayúdame a no hacer las cosas como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Ayuda a las hermanas que hoy están aquí conectadas en busca de una palabra, en busca de una bendición, en busca de un consuelo, Señor. Sé tú, Señor, en esta mañana aumentando nuestra fe, a creer en ti, en tu poder, a creer en que tú eres nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro ayudador, de que hoy no estamos solas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bendiciones, mis hermanos.